Paz de Cristo, amados hermanos y amigos. Dice en Daniel 4, 2 y 3, las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Aleluya. Y bueno, hoy escucharemos de un hermoso testimonio que Dios hizo en nuestra hermanita Andrea Álvarez. Gracias a Dios. Gloria a su nombre santo. Ella viene acompañada de su papá, nuestro hermano Oscar, y nos harán partícipes de su gozo. Adelante, hermanos. Paz de Cristo, le agradecemos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo que nos da la oportunidad nuevamente de compartirles otro testimonio en el cual Él obró de una manera extraordinaria aquí en nuestro hogar. Más antes me gustaría leerles el Salmo 103 del versículo 1 al 3, que dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. En esta versión dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Amén. Y hoy, pues juntos le damos gracias al Señor Jesucristo porque se ha manifestado de una manera muy poderosa en la sanidad de nuestra hija Andrea. En el año 2020, pues como todos lo saben, fue un año muy difícil para toda la humanidad, y en ese lapso, pues nuevamente pudimos ser testigos del poder de Dios, de su misericordia, con este testimonio. Pues veíamos las noticias, escuchábamos cifras. Era una novedad, donde sea que llegaba era una novedad de este virus. En el año 2020 todo comienza con una simple tos, haciendo semejanza a un resfrío, hasta que hubo un cansancio más de lo normal. Hubieron síntomas que se demostraron más fuerte de lo normal. Entonces, un síntoma que destacaba mucho era mi dificultad para poder respirar. Cuando llegó a ese síntoma, mis papás deciden llevarme al hospital para que me dieran un diagnóstico. Cuando los doctores y las enfermeras me dicen que yo tenía COVID, me dijeron que aquí tenía que quedarme, que me tenía que quedar en el hospital, que me iban a llevar a un área donde estaban todos los pacientes con este mismo virus. Y a mi mamá le dijeron que yo, por ser menor de edad, ella tenía que autorizar mi estancia ahí. Ella lo que hace es que les responde a los doctores y les dice: déjeme lo consulto con mi esposo. Y mi mamá le marca a mi papá. Sí, me acuerdo, me marca mi esposa y me dice: oye, le diagnosticaron COVID y nos están pidiendo que la dejemos aquí. Y el momento que me dice eso mi esposa, yo pues me asusté, la verdad sí me asusté, por todo lo que se escuchaba, por todo lo que escuchábamos en ese año, por todo lo que salía en las noticias, por todo lo que se escuchaba en la radio, y aparte por las pláticas. Pues era el tema en general. Y lo que sucedía, que entraba uno y ya no salía, y lamentablemente pues así nos estamos enfrentando a una realidad muy dura, una realidad mundial, la cual pues desafortunadamente varias personas perdieron la vida por esta pandemia. Al momento que mi esposa me dice que el doctor le está pidiendo que se quede ahí, que es COVID, mi primera reacción, pues la verdad fue que me asusté, tuve mucho miedo, y le dije a mi esposa: no, llévala para la casa, vamos a ver qué hacemos ahí en la casa. Y ya cuando salí del trabajo, llegué aquí, ya estaba mi hija y mi esposa, ya están aquí en la casa, y nos pusimos a orar, nos pusimos a pedirle al Señor que tuviera clemencia, porque sí veíamos a nuestra hija que batallaba ya para respirar. Mi esposa me decía: mira, ahorita sus labios se pusieron morados,
y era una realidad. Mi hija se veía muy pálida porque tenía una gran dificultad para respirar. Y cuando estábamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Con el miedo de que se internara y ya jamás volverla a ver. Eso era lo primero que se nos venía a la mente. Y yo creo que ella notó eso en nosotros, en sus papás. Y ella, pues, ¿qué fue lo que me dijiste? Yo le dije a mi papá que le marcáramos al pastor, el pastor Rubén Trejo, que siempre nos ha pastoreado con mucho amor. Le marcamos al pastor y él empieza a orar por mí y le dice a mi papá que me dé una pequeña porción de aceite con la que utilizan para ungir. Y cuando mi papá me da esa pequeña porción, yo pude respirar con mucha mejoría. Yo tuve mucha mejoría en mi organismo, ya no nomás en mi respiración, sino que mi cansancio se fue, mi tos se fue, todos los síntomas que yo tenía desaparecieron. Sí, recuerdo muy bien que al ver nuestra hija, pues, en ese dilema que está en nosotros de qué hacemos. Afortunadamente, el Señor tiene misericordia de nosotros y nos dio la opción primero oramos por ella, oramos aquí en la casa, todos juntos oramos por ella, y después de ella voluntariamente nos dice, háblenle al pastor. Efectivamente le hablamos a nuestro pastor, y lo que me llamó mucho la atención fue que cuando le marqué al pastor, al momento de escuchar sus palabras, yo lo escuché con una paz que fue quitando esa angustia en mí y en mi esposa, porque nos empezó a hablar con una tranquilidad, con una serenidad, que nosotros estamos en ese ajetreo de qué hacemos, de lo impactado que estábamos por el resultado que le habían dicho a nuestra hija. Y escuchar hablar al pastor con una serenidad, con una tranquilidad, con una paz, eso nos fue calmando, eso nos fue tranquilizando al momento de estarlo escuchando de la manera en que él nos estaba ministrando. Y sí, nos empieza a decir, pues, que somos hijos de Dios. Empezó a hablarnos con palabras bíblicas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, miren, Dios está con ustedes, Dios está en su hogar. Tengan fe en el Señor Jesucristo, Él nunca nos deja solos. No teman, dice su palabra, porque Él está ahí. Empezó a ministrarnos con la palabra de Dios en la llamada telefónica. Y poco a poco nosotros nos fuimos calmando. Entonces, creo yo que Él notó que ya nos calmamos. Y él me dice, hermano, ¿tiene usted ahí el aceite? Y le comento, sí, pastor, aquí lo tengo. Dele tantito a su hija, déselo. Pues yo seguí las instrucciones de nuestro pastor con fe. Le di aceite y me dice el pastor, ¿ya se lo dio? Sí, pastor. Me preguntan por la llamada. Y ahora sí, vamos a orar nuevamente. Y empezó él a orar nuevamente, pidiéndole al Señor Jesucristo que se acordara de sus promesas. Recuerdo bien que él en la oración comentó, dijo, Señor, son tus hijos, no los desampares, Señor. Ellos confían en ti, ellos te aman. Y empezó a ministrar, empezó a hacer la oración. Y recuerdo que mi hija, en ese momento, lo que escuchamos de ella fue, ya me siento mejor. Y pues nosotros al verla, que ella también ya se calmó, ya nos dice el pastor, hermanos, van a estar bien, confíen en el Señor. Y sí, ya colgamos la llamada y ya le preguntamos a Andrea, ¿cómo te sientes? Y ella nos comentó, me siento un poco mejor, fue lo que nos dijo, un poco mejor. Y ella se fue a acostar, nosotros pues nos quedamos preocupados todavía, nos quedamos, recuerdo bien, ella
se fue a su recámara y yo y mi esposa nos quedamos todavía aquí en la sala comedor. Nos pusimos a orar también y le empezamos a decir al Señor pues que la sanara, que creíamos que él ya la había sanado. También nosotros le recordamos sus promesas por medio de su palabra, que Él es nuestro pastor. De hecho, leímos este salmo, el Salmo 103, y recuerdo muy bien que le dijimos: Señor, aquí dice en tu palabra que tú eres, el Salmo 23, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Empezamos con el Salmo 23 y concluimos con el Salmo 103, donde dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Le recordamos al Señor Jesucristo su palabra, la atesoramos nosotros, y recuerdo que le dijimos: Señor, tú nos has demostrado que estás con nosotros. Te recordamos tu palabra, Señor Jesucristo, que nos has enseñado, que nos has invitado a creer en ti, que hemos visto los milagros que has hecho con las demás personas por medio de nosotros. Hemos visto también los milagros que has hecho en nosotros, en nuestra propia persona. Y empezamos a platicar así, de esa manera, con el Señor, de una manera como si Él estuviera presente, como si Él estuviera sentado, o es más, ahorita mismo en una silla, como si Él fuera nuestro amigo, como si Él fuera nuestro proveedor, como si Él fuera nuestro Salvador. Y en verdad eso es para todo aquel que le busca y para todo aquel que cree en su palabra. Y ya al día siguiente, pues nosotros nos quedamos inquietos y a la verdad, pues en esa noche nos despertamos y subimos subimos a la recámara de ella, y la vimos tan tranquila y tan a gusto, respirando normal y todo, y nos dio mucha alegría, nos dio mucho gozo, porque ahí pudimos experimentar nuevamente la mano del Señor. Y al siguiente día en la mañana, pues ella baja, ya la saludo: mija, ¿cómo estás? Bien, me siento bien. Yo la vi mucho mejor y ya me fui a trabajar. Yo cuando regreso me platica mi esposa: oye, me platicó esto Andrea, dice que ayer en la oración, cuando el pastor nos dio la indicación, dice que ella al momento de tragar el aceite, conforme iba avanzando el aceite, dice que le iba ardiendo, que le iba quemando, que ella sentía como el aceite iba descendiendo, porque ella sentía que le iba quemando algo extraño en su cuerpo. Y pues ese es el testimonio que les estamos compartiendo, que de esa manera el Señor Jesucristo hizo el milagro, le retiró de su organismo y de este hogar ese virus que trastornó a todo el mundo. La invitación que les hacemos pues es que busquen al Señor Jesucristo. Efectivamente, Él es el doctor de doctores, Él es el que tiene la última palabra. Y querido y muy amado, si nos ves por este medio, pues te queremos invitar a que busques de Él, que escuches su palabra, porque Él es fiel. Él respalda su palabra, el Señor Jesucristo respalda su palabra. Te invitamos a que lo busques, a que escuches su palabra y que tú mismo seas testigo del poder y las maravillas que hace nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te invitamos a que lo busques. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, hermanos, por compartir con sus hermanos este milagro de Dios en su vida, pues esto fortalece nuestra fe y nos ayuda a caminar confiados en ese poderoso Dios, ese poderoso gigante que va delante de nosotros, despejando el camino y cubriéndonos con su santa mano. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Aleluya. Y si alguien tiene algún testimonio para compartir, hágalo, pues la iglesia debe ser inyectada de fe con la mano de Dios en acción en su cuerpo. Todos tenemos algo que decir, nuestro Dios es bueno y siempre lo ha sido y lo será. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos.